Buenas noches a todos. Soy el Storyteller y estoy aquí para ayudarles a quedarse dormidos con estas historias de terror. Así que antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta al video. Me encantaría saber de dónde son y a qué hora están viendo esto, así que déjenlo en los comentarios. Cuando estén listos, pónganse cómodos y relájense. Tengo más de un arrepentimiento de mi juventud. Sinceramente, recordar mi adolescencia y mis primeros años de veintitantos me da vergüenza ajena. Pero este incidente en concreto destaca por ser un caos especial. Tenía 19 años en ese momento. Era un estudiante universitario de rostro fresco que intentaba ganarse la vida sirviendo pintas en un pub local los fines de semana. Había un cliente habitual llamado Liam. Era innegablemente guapo, con una mandíbula marcada y una sonrisa encantadora, aunque era notablemente más bajo que yo, y con mi 1,63 metros, no soy precisamente un gigante. Durante semanas, Liam se esforzó al máximo para llamar mi atención. Se inclinaba sobre la barra, contaba chistes y invitaba a rondas a todo el local. Era increíblemente popular en mi círculo de conocidos. Todos parecían conocerlo y caerles bien, así que al final pensé, ¿por qué no? No podía estar más equivocada. Un sábado, me invitó a un concierto. Tuve que rechazar la invitación porque tenía que trabajar esa noche, así que hicimos un plan. Yo terminaría mi turno y nos encontraríamos en el club después del concierto para seguir la fiesta en otro lugar. Eran alrededor de las 11:30 de la noche cuando salí del trabajo. Caminé hacia el club donde acababa de terminar el concierto. Al acercarme al lugar, el patio estaba repleto de gente que salía del espectáculo, pero el ambiente no era el adecuado. El aire estaba cargado de tensión y noté un alboroto cerca del centro del patio. Al abrirme paso entre la multitud, me di cuenta de que se estaba produciendo una pelea brutal. Un hombre enorme y corpulento con la cabeza rapada estaba destrozando a un tipo delgado. No era solo una pelea, era horrible. El gigante estaba lanzando al hombre más pequeño como si fuera un muñeco de trapo, propinándole golpes tan fuertes que me daban náuseas solo de oírlos. Lo peor eran los espectadores. Docenas de personas estaban allí mirando cómo ese hombre enorme golpeaba a alguien hasta dejarlo inconsciente, y nadie movía un dedo para ayudar. Me acerqué, con la adrenalina corriendo por mis venas, y entonces vi la cara de la víctima. Se me revolvió el estómago. Era Mark, un buen amigo de la universidad al que conocía desde hacía años, alguien a quien realmente apreciaba. El pánico se apoderó de mí inmediatamente. Empecé a enloquecer, mis instintos me gritaban que interviniera. En aquella época se me conocía por ser imprudente, por ponerme en peligro por las personas que quería. Justo cuando me preparaba para lanzarme a la refriega, vi a Liam acercándose a mí entre la multitud. Me invadió una sensación de alivio. «Menos mal que estás aquí», grité por encima del ruido, agarrándole del brazo. «Tenemos que ayudar a mi amigo. Ese tipo lo está matando». Liam no se movió. Miró la pelea y luego me miró a mí con una expresión de puro disgusto. «Ese es Derek», dijo Liam con frialdad. Resultó que el matón gigante que estaba destrozando a mi amigo era un viejo amigo de Liam de su época skinhead. ¿Y el motivo de esa paliza salvaje? Mark había chocado accidentalmente con Derek y había derramado un poco de su cerveza mientras bailaba borracho. Eso era todo, pero el horror no terminó ahí. Liam mencionó casualmente que Derek era un skinhead nazi literal que había salido de prisión solo 3 días antes. Me quedé allí paralizado, con la mente incapaz de procesar la absoluta locura de la situación. Afortunadamente, la pelea terminó momentos después, cuando finalmente intervino seguridad, o Derek se aburrió. Corrí hacia Mark y lo recogí del pavimento, ensangrentado y borracho. Pasé la siguiente hora tratando de que se le pasara la borrachera
y mantenerlo despierto, aterrorizada por si tenía una conmoción cerebral. Se negó rotundamente a ir a la sala de emergencias, así que llamé a un taxi y lo llevé a su departamento. Su novia, Sara, abrió la puerta y nos miró totalmente sorprendida. Tuve que dar muchas explicaciones mientras lo limpiábamos, pero la guinda del pastel de esta traumática experiencia ocurrió justo antes de salir del club con Mark. Liam, al darse cuenta de que me iba con mi amigo herido, intentó convencerme de que me quedara con él. Se inclinó hacia mí y me susurró cosas repugnantes que quería hacerme más tarde esa noche. Concretamente meterme la lengua en un orificio en el que, francamente, no quiero que nadie meta la lengua. Lo miré. Me di cuenta de que era un monstruo por asociación y me fui. Dejé mi trabajo en el pub poco después de ese episodio solo para evitar verlo, y me prometí no volver a acercarme nunca más a ese club en concreto. Dios mío, esto sucedió cuando tenía 21 años, durante mi semestre de estudios en el extranjero en Europa. Una noche, probablemente alrededor de las 10:15 de la noche, volvía a casa después de una agradable cena y unas copas con algunos compañeros de clase. Las calles estaban poco iluminadas y mojadas por una lluvia reciente. De la nada, un chico se me acercó y empezó a entablar conversación. Al principio parecía inofensivo, solo un poco torpe socialmente. Después de charlar durante 1 o 2 manzanas, me pidió salir. En aquella época de mi vida, estaba profundamente comprometida con ser de mente abierta. Me gustaba la filosofía de dar una oportunidad a cualquiera que fuera lo suficientemente valiente como para preguntar, independientemente de su aspecto. Este chico, llamémosle Anton, era objetivamente poco atractivo, pero me dije a mí misma que no fuera superficial. No quería que mi vanidad se interpusiera en lo que podría ser una bonita conexión. Quedamos en vernos unos días más tarde para dar un paseo por un gran parque de la ciudad. Al principio, todo parecía normal. Caminamos por los senderos de grava y él me habló de sus experiencias de viaje y de su filosofía de vida en general. Pero el ambiente cambió cuando decidimos sentarnos en un trozo de césped para descansar. Durante todo el tiempo que estuvimos allí sentados, Anton no solo me miraba, sino que me observaba fijamente. Básicamente, me lanzaba la mirada. Blue Steel, de Zoolander, labios fruncidos, ojos entrecerrados, inclinación intensa de la cabeza, sin parpadear. Era tan absurdo que tuve que morderme el interior de la mejilla para ser amable y no reírme a carcajadas. Entonces, se inclinó hacia mí. ¿Puedo besarte?, preguntó. Me eché ligeramente hacia atrás. Lo siento, todavía no me siento cómoda con eso, le dije educadamente. Eso fue lo que desencadenó todo. No solo fue rechazado, sino que se volvió loco. Me levanté para irme, tratando de alejarme de tu repentina agresividad, y tú empezaste a seguirme de cerca por el parque. Empezaste a gritar insultos, gritando que yo era una perra y una puta. Seguí caminando más rápido, girándome para decirte que eras repugnante y que tenías que dejarme en paz. Quedó claro que tenías graves problemas de salud mental porque tu estado de ánimo cambiaba violentamente cada 30 segundos. Hacías huida y luego volvías corriendo hacia mí, suplicando perdón. La he cagado, lo siento, gritabas, para luego cambiar inmediatamente a te amo, quiero casarme contigo, seguido al instante por una declaración gráfica de que querías tener sexo conmigo. Cuando proclamaste con absoluta y aterradora convicción que ibas a tener sexo conmigo, salí corriendo. Salí del parque y me metí en las calles de la ciudad. En ese momento, me pareció casi divertido, de una forma ridícula, pero, mirando atrás, fue realmente aterrador. Estaba tan paranoica pensando que me estaba siguiendo que no fui directamente a casa. Caminé por la ciudad dando vueltas al azar,
y por rutas complicadas durante más de una hora, mirando constantemente atrás para asegurarme de que nunca supieras dónde vivía. Una vez tuve una cita que fue una sucesión de desastres cómicos, aunque en ese momento me pareció una película de terror y supervivencia. Tenía 24 años y vivía en un pueblo bastante pequeño donde no había muchas opciones para salir con alguien, así que no podía ser muy exigente. Me presentaron a un chico llamado Brody. Brody era un hermano del hockey, muy popular en la zona, atractivo a su manera, pero intelectualmente era básicamente un muro de ladrillos. Hablar con él era como intentar tener un debate filosófico con un batido de proteínas. Para ser sincera, yo no era mucho mejor. En nuestra segunda cita, acababa de terminar un denso libro de no ficción histórica sobre la guerra de Vietnam, y me puse a hablar maravillas de él, capítulo por capítulo, durante una hora. Él parecía querer morir de aburrimiento. Éramos como el agua y el aceite, pero ambos intentábamos que funcionara. Un viernes por la noche, alrededor de las 7 de la tarde, fuimos en coche a la ciudad grande más cercana para cenar como es debido. Pensando que esta noche es la noche, decidí ponerme un sostén que era visualmente impresionante, pero tremendamente incómodo. Estábamos en un restaurante agradable y decidí cambiar de estrategia. Dejé de hablar de historia bélica y me limité a adularte, dejándote hablar a ti, por poco que fuera. De repente, cuando me incliné hacia adelante para reírme de un chiste, sentí un pinchazo agudo y metálico en el costado. Lo ignoré, pensando que solo era un pellizco, pero unos minutos más tarde, sentí el costado húmedo y frío. Noté que Brody hablaba aún más despacio de lo habitual y que me miraba el pecho con una expresión de puro incómodo. 15 minutos más tarde, un mesero se acercó corriendo a mí, con los ojos muy abiertos. «Dios mío, señorita, ¿estás bien?». Miré hacia abajo. El lado derecho de mi blusa blanca estaba empapado de sangre roja brillante. Brody se había quedado allí sentado en silencio, observando cómo las manchas de sangre empapaban mi ropa alrededor de la caja torácica, y no había dicho ni una sola palabra. El aro de mi costosa lencería se había roto en un ángulo irregular y me había perforado la piel como un cuchillo. No me dolía mucho, pero sangraba como un accesorio de película de terror. Sinceramente, parecía que me hubieran apuñalado. Intenté restarle importancia, haciendo bromas para romper la tensión, pero nadie se rió, solo miradas horrorizadas. Fui al baño. Me arranqué el alambre de metal y salí con montones de toallas de papel ensangrentadas, presionadas contra mi costado, y 2 senos muy desiguales. Brody me llevó a un centro médico. Me dejó en la entrada. Me dijo que iba a estacionar el coche y nunca regresó. Literalmente me abandonó en otra ciudad a las 11 de la noche. Horas más tarde, me cosieron. Solo fue necesario un punto, pero mi teléfono estaba descargado y no me sabía ningún número de memoria. Me quedé junto al teléfono público de la sala de espera, todavía con la camiseta manchada de sangre, hojeando una guía telefónica mientras los heridos me miraban de forma extraña. Al final, un amable desconocido me dejó usar Google Maps en su teléfono inteligente. Sabía que mi amiga Jessica vivía en la ciudad, pero no tenía tu número, solo tu dirección. Anoté la ruta y corrí para tomar el último autobús de la noche. Me bajé en la parada correcta, pero Jessica vivía en los suburbios, en las afueras de la ciudad. Empecé a caminar. Al principio, las calles parecían seguras, pero las farolas se iban haciendo cada vez más escasas. De repente, me encontré en una oscuridad total. Lo que no sabía era que Google Maps había seleccionado una ruta que utilizaba senderos naturales como atajo válido. Así que allí estaba yo, a la 1:30 de la madrugada, caminando por un sendero oscuro en una zona sin urbanizar de Canadá, iluminada solo por la luna
y las estelas blancas de los aviones que pasaban. Respiraba con dificultad, pensando, así es como asesinan a las mujeres. Sostuve un bolígrafo en una mano para protegerme y utilicé la otra para cubrirme el pecho herido, porque los saltos me dolían. Vi luces en la distancia, pero entonces me fijé en el movimiento. Liebres, cientos de ellas. Y donde hay liebres, hay coyotes. Justo cuando ese pensamiento cruzó por mi mente, oí un chillido agudo procedente de la maleza, a unos 4,5 metros de distancia. Fue un momento digno de una película. Aterrorizada, eché a correr como alma que lleva el diablo hacia las luces lejanas. No soy una corredora, pero mi pequeño corazón latía con fuerza en mi pecho. Atravesé la línea de árboles, pasé por delante de unas fábricas industriales oscuras y vi el resplandor celestial de un Tim Hortons abierto las 24 horas. Me entró la histeria y empecé a reírme. La pobre cajera me miró, ensangrentada, despeinada, jadeando, como si me hubieran agredido y dado por muerta. Les conté la historia y todos nos reímos. Me quedé allí tomando chocolate caliente hasta la mañana siguiente, haciendo amistad con una trabajadora que también estaba deprimida por sus decisiones vitales. Al amanecer, ella y su madre me llevaron en coche de vuelta a mi ciudad. Hace unos años, conocí a un chico por internet a través de una comunidad de videojuegos. Habíamos sido amigos digitales durante aproximadamente un año antes de decidir que tal vez nos gustábamos lo suficiente como para intentar salir en el mundo real. Él vivía a 1 hora de distancia, así que acordamos encontrarnos en un gran parque público a medio camino entre nosotros. Llegué al lugar de la cita, emocionada pero nerviosa. Entonces lo vi. Travis, llamémoslo así, llevaba una camiseta que parecía un caleidoscopio caótico y unos vaqueros que tenían más agujeros que tela. Sus pies prácticamente sobresalían de sus zapatos destrozados. Intenté reprimir mi juicio. No quería ser superficial, y sabía por nuestras sesiones de videojuegos que era un chico agradable. Estábamos paseando por el parque, charlando, cuando de repente se detuvo. «Tengo que ir al baño», anunció. Antes de que pudiera señalar los baños públicos, que eran claramente visibles y estaban a menos de 100 metros, Travis se acercó unos metros a mi lado, se los sacó y empezó a hacer sus necesidades allí mismo, a la vista de todos. Me quedé allí de pie, atónita y en silencio. Una cosa habría sido si hubiéramos estado en medio de la naturaleza, pero había un baño justo ahí, y él simplemente decidió no usarlo. Pensé en salir corriendo y gritando, pero mi coche estaba aparcado cerca del suyo, y me daba miedo la confrontación. Así que, como una cobarde, me quedé. Después, dejé que me llevara a cenar al Waffle House. Cuando la noche finalmente terminó, afortunadamente, o eso creía yo, me llevó de vuelta al parque para que pudiera llegar a mi coche. Pero teníamos un problema. Las puertas del parque estaban cerradas. El letrero decía que el parque cerraba a las 10 de la noche y habíamos llegado justo después de la hora de cierre. Siempre caballeroso y resolutivo, Travis me dijo que esperara. Me dejó en el asiento del copiloto, saltó la valla para inspeccionar la situación y luego regresó con un plan. Condujo su coche, conmigo dentro, fuera de la carretera, por encima del bordillo y alrededor del circuito peatonal del parque, hasta que encontró un lugar lo suficientemente llano como para salir de la carretera y volver a la calle principal. Yo ya estaba en pánico, agarrada a la manija de la puerta, cuando el interior del auto se iluminó con luces azules y rojas intermitentes. La policía. Al parecer, ver un sedán circulando por un sendero para peatones resulta sospechoso. Los policías nos detuvieron inmediatamente, asumiendo que él estaba ebrio. Observé con horror cómo Travis tenía que salir,
ponerse de pie bajo el foco y caminar en línea recta para una prueba de sobriedad. Me senté en el asiento del copiloto hiperventilando, convencida de que íbamos a ir a la cárcel. Yo no había hecho nada malo, pero estaba segura de que este loco iba a ser la razón por la que acabaría con antecedentes penales. Afortunadamente, una vez que les explicó a los agentes la situación de la puerta cerrada y pasó la prueba de sobriedad, lo dejaron ir con una advertencia. Sentí una punzada de culpa por haber estado a punto de que lo arrestaran por intentar llevarme a mi coche, pero en cuanto nos dejaron marchar, me subí a mi vehículo y salí disparada de allí tan rápido que dejé marcas de neumáticos. No hace falta decir que no volvimos a salir juntos. Sin embargo, por extraño que parezca, seguimos siendo amigos hasta el día de hoy. Él dice que yo lo vuelvo estúpido y ahora soy su consejera sentimental y le hago pasar un mal rato por la peor cita de mi vida. Una vez acepté una cita con un chico llamado Jasper, que se convirtió en una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Me pidió que asistiera a un recital de graduación de estudiantes en una academia de música local. Admitió que en realidad no conocía al estudiante que actuaba, pero el evento estaba abierto al público. Pensé, bueno, es un poco inusual, pero es una idea creativa y culta para una cita. Así que acepté. Llegamos al auditorio, que estaba poco concurrido, con familiares y amigos sentados en las primeras filas. A pesar de los asientos vacíos, Jasper insistió en que nos sentáramos en el balcón lateral, completamente aislados de todos los demás. Una vez que comenzó la música, en lugar de escucharla, quiso jugar a un juego extraño en el que contábamos el número de personas del público y comparábamos nuestros recuentos. Entonces, la conversación dio un giro brusco hacia lo metafísico. Empezó a divagar sobre lo mucho que le interesaban los chakras. Explicó su teoría de que cada día de la semana está asociado a un color y un chakra específicos. El martes es verde, susurró intensamente, y el miércoles es azul. Señaló que, como yo llevaba un vestido verde y él una camisa azul, y como era martes por la noche y estaba pasando a miércoles, nuestros chakras estaban destinados a fusionarse a medianoche. Por si fuera poco, metió la mano en el bolsillo trasero y sacó un puñado de piedras lisas y de colores. «Tócalas», dijo. «Están calientes porque les he estado transmitiendo toda mi energía durante toda la noche». Me preguntó si quería sostener sus cálidas piedras energéticas. Lo rechacé educadamente, mientras mentalmente trazaba mi ruta de escape. El recital terminó, y la estudiante, una completa desconocida para nosotros, estaba en el suelo recibiendo las felicitaciones del profesorado y los padres. Jasper se acercó a ella, interrumpió las fotos, y le dio un gran abrazo y un beso en la mejilla. La pobre chica parecía aterrorizada, y el círculo de familiares empezó a susurrar, preguntándose quién era ese hombre desconocido. Yo me quedé a 3 metros de distancia, mortificada, tratando de indicarle con la mirada que teníamos que irnos inmediatamente. En contra de mi mejor juicio, acepté ir a tomar una copa después. En el bar, se negó a dejarme pedir una cerveza para mí. En cambio, insistió en que compartiéramos un cóctel gigante, azul y afrutado. Intentando mantener una conversación normal, mencioné que mi banda favorita era Imagine Dragons. Los ojos de Jasper se iluminaron. «Deberíamos cerrar los ojos», dijo, agarrándome las manos al otro lado de la mesa. «Cogámonos de la mano e imaginemos dragones en nuestras mentes durante 20 segundos». Estaba demasiado desconcertada como para resistirme. Mantuve los ojos abiertos, observándote. Pensé que estabas tratando de hacer un movimiento suave para besarme, pero no. Mantuviste los ojos cerrados. Después de 20 segundos de silencio, los abriste y describiste, con gran detalle,
un dragón púrpura volando sobre una montaña en la que estábamos montados. Cuando finalmente llegó la cuenta, él quiso dividirla. Normalmente, estoy totalmente a favor de dividir la cuenta, pero teniendo en cuenta que me obligó a compartir una bebida que no quería, me molestó un poco. Terminó la velada preguntándome si quería ir al Museo de Ciencias con él y su papá ese fin de semana. Cuando balbuceé una vaga excusa sobre que tenía que consultar mi horario de trabajo, me miró a los ojos y me dijo que, aunque era una chica agradable, no sentía ninguna conexión y pensaba que no debíamos volver a vernos. Esta historia es larga, pero pasa de ser una cita mediocre a una noche en la que realmente creí que iba a morir. Tenía 27 años en ese momento. Un chico llamado Ethan me recogió para nuestra cita. Empezó bien, no genial, solo con cortesías, pero mientras íbamos en coche a un restaurante de una cadena local, me di cuenta de que conducía de forma errática. Daba bandazos y iba a toda velocidad. Cuando le pregunté si estaba bien, admitió con naturalidad que ya había estado bebiendo antes de recogerme. Le pregunté si podíamos parar, ofreciéndome a conducir o llamar a un taxi, pero él lo descartó diciendo que estaba bien. Soy muy mala en las confrontaciones, así que lo dejé pasar, un error que no volveré a cometer. Llegamos al restaurante. Él pidió varias bebidas seguidas. Yo pedí comida y agua, y le dije claramente a la mesera que nos pusiera cuentas separadas, tratando de indicar que había terminado y quería irme. A medida que bebía más, perdió por completo el filtro. Empezó a contarme la historia de su vida. Estaba en medio de un divorcio desagradable. Odiaba a su exmujer. Ella era la razón por la que estaba atrapado en esa ciudad. Me dijo que había comprado un montón de terreno y había construido una casa en él con un propósito específico. «Tengo armas», dijo, con la mirada perdida, «y ballestas. Sé cómo matar gente». Luego detalló un plan perfecto que había ideado para matar a su exesposa, utilizando su nueva casa aislada y los acres de tierra para deshacerse de ella. Se me heló la sangre. «Te dije que quería irme, que me iba a casa». Justo en ese momento, la batería de mi teléfono se agotó. Pagué la comida e intenté salir discretamente, pero tú me seguiste. Te disculpaste profusamente por tu comportamiento e insististe en llevarme a casa. Cuando intenté alejarme, me empujaste dentro de tu coche. Me quedé paralizada por el pánico. Te agradecí que me llevaras a casa, tratando de calmar los ánimos, pero tomaste un desvío equivocado y saliste de la ciudad hacia las afueras rurales. Las puertas estaban cerradas con llave. No podía salir. Me llevaste a tu casa recién construida en medio de la nada. Era una vasta extensión de tierra nevada. Me ordenaste que entrara. Obedecí porque no sabía dónde estaba. Hacía mucho frío afuera y llevaba tacones. Dentro, puso música y empezó a preparar té. Le rogué que me diera su dirección para poder llamar a un taxi desde tu teléfono fijo, ya que mi teléfono se había quedado sin batería, pero se negó a decirme dónde estábamos. Me ofreció el té. Lo rechacé. Él se lo bebió de todos modos y, en su estupor alcohólico, volvió a divagar sobre cómo iba a hacer desaparecer a su exmujer. Me mostró dónde tenía la ballesta y me preguntó si quería ver las armas. Lo rechacé educadamente, aterrorizada. Al final, le pedí usar el baño. Entré, rezando por encontrar una ventana por la que pudiera escapar. No había ninguna ventana, solo 4 paredes. Me quedé allí durante 15 minutos. Cuando finalmente salí, Ethan se había desmayado en la sala. Eran las 2:30 de la madrugada. No pude encontrar su teléfono para pedir ayuda. Estaba agotada emocional y mentalmente. Encontré una habitación de invitados en la parte trasera de la casa. Entré y cerré la puerta con llave. No pegué ojo en toda la noche.
Alrededor de las 6 de la mañana, se despertó y llamó a la puerta. Parecía sobrio y se disculpó, preguntándome si quería irme a casa. Salí, agarré mi abrigo y esperé junto al coche. El viaje de vuelta fue en silencio. Cuando entró en mi camino de entrada, tuvo la osadía de decir que esperaba que pudiéramos volver a vernos. Se inclinó para darme un beso. Lo esquivé, le estreché la mano y prácticamente salté del coche. Lo denuncié a la aplicación de citas y lo bloqueé en todas partes. Más tarde me enteré por rumores de que su exmujer había conseguido una orden de alejamiento y la custodia exclusiva de sus hijos. Hasta el día de hoy, antes de cada cita, hago fotos de las matrículas y envío mi itinerario a mis amigos. Estaba bastante segura de que iba a morir esa noche. Todo empezó con un deslizamiento. Encontré una coincidencia con un chico llamado Simon en Tinder. Hicimos las cosas a la antigua usanza y hablamos por teléfono antes de quedar. Me dijo que era profesor de historia en un instituto. Parecíamos tener muchísimo en común, y me pareció elocuente y amable. Yo tenía 26 años en ese momento, y cuando vi tus fotos, me emocioné de verdad. Eras muy atractivo. Vivías a unos 40 minutos, en una ciudad vecina, pero te ofreciste a venir a mi ciudad para nuestra primera cita. La noche empezó de maravilla. Quedamos en un pub local sobre las 7:30 de la tarde. Simon era divertido, atento y generoso, y nos invitó a varias rondas de bebidas sin dudarlo. Nos sentamos en una mesa, charlando y riendo durante horas. Como todo iba tan bien, decidimos ir a otro bar más animado para continuar la noche. Sin embargo, a medida que fluía el alcohol, el comportamiento de Simon comenzó a cambiar. Al principio no era agresivo, solo pesado. Empezó a mirarme con una mirada intensa y vidriosa y me dijo que yo era su alma gemela. Insistió en que por fin había encontrado a la persona ideal. Intenté darle el beneficio de la duda. Pensé que estaba un poco borracho y que tal vez era un chico sentimental que se había dejado llevar por el romanticismo de una buena primera cita. Pero entonces la noche dio un giro inesperado. Alrededor de la 1 de la mañana, cuando el bar estaba cerrando, empezó a rogarme que lo acompañara a un hotel. Me negué de manera educada pero firme, diciendo que quería irme a casa a mi propia cama. Simon no se lo tomó bien. Salió del bar, se sentó en medio de la acera de la calle vacía y empezó a llorar desconsoladamente. Lloraba como un niño pequeño, acusándome de rechazarlo y gritando: ¿Quién te crees que eres para hacerme esto? Fue extraño, intenso y profundamente incómodo. Lo dejé allí y me fui rápidamente a casa. A la mañana siguiente, le envié un mensaje de texto educado diciendo: «Eres agradable, pero seamos solo amigos», tratando de rechazarlo con delicadeza. Pensé que eso sería el final. Me equivoqué. 3 semanas después, la policía presentó una orden de acoso en mi nombre. Con solo mi nombre y mi número de teléfono, Simon había logrado localizar mi lugar de trabajo. Incluso había manipulado a un amigo común para que le diera mi dirección particular. Mi vida se convirtió en una pesadilla. Me llamaba constantemente al teléfono desde números ocultos, por lo que no podía bloquearlo eficazmente. Se presentó físicamente en mi oficina varias veces. Cuando los guardias de seguridad no le dejaban entrar, llamaba a la recepción fingiendo ser diferentes personas, solo para hablar conmigo. Luego llegaron los paquetes. Enviaba cartas y flores tanto a mi casa como a mi trabajo. Empezó a conducir hasta mi casa, aparcar su coche justo enfrente y quedarse allí sentado durante horas, mirando mis ventanas. Las cartas que escribía eran largas y divagantes, cartas de amor, pero tenían un tono oscuro y amenazante que me ponía los pelos de punta. Estaba absolutamente aterrorizada. La investigación policial reveló la verdad.
Simon no era profesor. Estaba desempleado y tenía un largo historial documentado de violencia doméstica. Tuve mucha suerte de escapar. Esto sucedió en mi tercera cita con una mujer llamada Elena. Estábamos en una fase de luna de miel muy seria, completamente enamorados el uno del otro. Vivo en una importante región vinícola, así que la llevé a un restaurante especializado de mi ciudad, conocido por sus vinos locales. Era una hermosa tarde de sábado. Nos sentamos fuera, en la acera, en un rincón apartado de la carretera principal, a la sombra de unos enormes y antiguos robles que bordeaban una de las calles más antiguas del país. Lo estábamos pasando de maravilla, pidiendo una botella de vino tras otra. Hablamos de todo: nuestros sueños, nuestros miedos, nuestra filosofía de vida. Los dos estábamos agradablemente achispados y felices. Entonces apareció mi exnovia, Vanessa. Vanessa me había enviado un mensaje el día anterior diciendo que quería hablar, pero yo le había mentido y le había dicho que tenía que trabajar porque, francamente, no tenía la energía mental para lidiar con ella. Nos vio en la acera. Sin saludar, se acercó y se sentó a nuestra mesa. Elena y yo estábamos un poco borrachos, pero el alcohol se evaporó de mi sistema al instante. Me sentí mortificado. Vanessa preguntó, con voz sarcástica, si lo estábamos pasando bien. Su lenguaje corporal era aterrador, tenso, en tensión y listo para estallar. Pensando rápidamente, le dije a Elena: «Lo siento mucho. Ella y yo tenemos que hablar un momento. Por favor, discúlpanos». Alejé a Vanessa unos metros del restaurante y estalló una gran discusión. Ella confesó que había ido en coche a mi lugar de trabajo para buscarme. Como no estaba allí, condujo por la ciudad buscando mi coche. Sabía que estaba en el restaurante porque encontró mi vehículo aparcado a unas cuantas cuadras. Era uno de mis lugares favoritos y ella lo sabía. Era un comportamiento espeluznante, pero no había terminado. Vanessa regresó a la mesa y se enfrentó directamente a Elena. «¿Están saliendo ustedes dos?», preguntó. Antes de que pudiera intervenir, Elena la miró con calma y con mucha naturalidad dijo: «En este momento, no somos algo formal». Decidí acortar la cita en ese mismo instante para lidiar con el caos que Vanessa estaba causando. Me disculpé profusamente con Elena cuando se marchó, convencido de que nunca volvería a hablarme después de presenciar semejante drama. También me equivoqué en eso. Elena se convirtió en mi novia unas semanas después de ese desastre. Ella es el amor de mi vida. Esta cita pasó de ser excelente a absolutamente horrible en un tiempo récord. Era mi segunda cita con un chico llamado Marcus que había conocido en Tinder. Nuestra primera cita había sido algo estándar y seguro, solo bebidas y aperitivos, así que me pilló completamente por sorpresa cuando me sugirió su idea para la segunda cita. Me invitó a un taller de shibari en el centro de la ciudad. Para quienes no lo sepan, el shibari es el arte japonés del bondage erótico con cuerdas. Sinceramente, habría dicho que no inmediatamente si no hubiera investigado el lugar específico que sugirió. Era un negocio legítimo que se especializaba en clases y eventos artísticos. Sabía que habría instructores y otras personas alrededor, lo que significaba que tendría una red de seguridad si alguna vez me sentía incómoda o necesitaba pedir ayuda. Debido a esos factores de seguridad, decidí probarlo. Fuimos y, tengo que admitir, me divertí mucho. Fue fascinante aprender los nudos y la historia, y me pareció súper interesante experimentar algo tan especializado y artístico. Avancemos una hora más o menos. Salimos del estudio y decidimos ir a cenar ramen para poder hablar. El ambiente era bueno hasta que la conversación derivó hacia mis orígenes. Al final, le mencioné que soy en parte asiática.
La dinámica cambió al instante. Marcus empezó a dar vueltas a la conversación sobre la clase de Shibari a la que acabábamos de asistir. Empezó a hablar sin parar de lo mucho que le gustaba la estética, detallando específicamente lo mucho que le gustaba que las mujeres fueran sumisas a su personalidad dominante. No me malinterpretes, a mí también me gusta ese ambiente hasta cierto punto, pero la forma en que hablaba empezó a molestarme. Me parecía menos una preferencia y más una fetichización de mi recién revelada herencia. La noche llegó a un clímax espantoso cuando me miró al otro lado de la mesa, sonrió y dijo: ¿Estás segura de que tienes ascendencia afroamericana? Eres tan palabrota hermosa. Deberíamos volver a hacer esto. La insinuación de que mi belleza era sorprendente debido a mi herencia negra, combinada con la fetichización de mi lado asiático, fue suficiente para que casi vomitara. No terminé mis fideos. Me fui inmediatamente de esa cita que era un auténtico desastre. Esto sucedió recientemente y empezó muy bien. Tengo 26 años y coincidí con un chico de 31 años llamado Rafael en Bumble. De hecho, utilizó la función extender el tiempo de la aplicación para mantener viva nuestra coincidencia. Así que pensé, oye, realmente está interesado, vamos a darle una oportunidad, ya que en Bumble la chica tiene que iniciar la conversación. Resultó ser un tipo encantador por mensaje. Dejé muy claro desde el principio que no me interesaban los hombres que solo buscaban echar un polvo, un rollo. Buscaba a alguien que realmente quisiera conocerme primero para ver si había química. Él se mostró muy receptivo al respecto. Quedamos varias veces, pero tuvo que cambiar la cita 2 veces por motivos justificados. Una vez le mandaron a casa del trabajo porque estaba enfermo y otra vez tenía la despedida de soltero de un amigo. Cuando por fin quedamos, elegimos un bar local porque me parece que un ambiente animado con una copa o 2 me ayuda a calmar los nervios. En persona, Rafael era muy divertido. Parecía que nos estábamos conociendo muy bien. No paraba de hacer bromas juguetonas y burlonas sobre lo guapa que era, intentando a propósito hacerme sonrojar. Normalmente, no soy receptiva a ese tipo de coqueteo tan evidente en una primera cita, pero él parecía bastante simpático, así que le seguí el juego. En un momento dado, alrededor de las 9 de la noche, dijo: «Voy al baño, un momento». Cuando regresó, el ambiente cambió violentamente. No se limitó a sentarse. Literalmente, se sentó en su taburete, me agarró por las caderas, acercó mi silla a la suya y se lanzó directamente a besarme. Hubo contacto. Permití un beso, pensando que era un movimiento atrevido, pero para lo que no estaba preparada era para los tocamientos. No fue un beso de primera cita, sino el tipo de beso apasionado y agresivo que se da con una pareja estable en el dormitorio antes de tener sexo. Apretaba y soltaba mis muslos y brazos, y empezó a besarme y lamerme el cuello y la oreja de arriba abajo. Todo esto sucedió en unos 5 segundos, antes de que me apartara físicamente por vergüenza y extrema incomodidad. Mi cara debía de estar roja como un tomate. Él lo malinterpretó por completo, o decidió ignorar mi lenguaje corporal, porque sonrió y dijo: «Eres linda cuando te avergüenzas, quiero ver más». Volvió a intentarlo. Esta vez lo empujé con firmeza. «Tengo que irme», balbuceé. «Tengo que madrugar para ir a trabajar». No era del todo mentira, ya que empezaba a las 5 de la mañana, pero sobre todo era una excusa para escapar. No fue fácil escapar. Al salir del bar, él caminaba muy cerca detrás de mí, empujando constantemente mis caderas contra su entrepierna e intentando besarme el cuello mientras caminábamos. Seguí apartándolo, lo que me repugnaba porque parecía animarlo aún más. Me sentía increíblemente poseída. Una vez que salimos a la acera, intenté alejarme de él mientras esperaba mi Uber.
Él había ido en coche, pero nunca me ofreció llevarme a casa, gracias a Dios. En cambio, me empujó contra la pared de ladrillo del bar y me retuvo allí. Rafael era casi el doble de grande que yo, así que me costó mucho apartarlo. Te dije que no, pero, afortunadamente, mi Uber llegó justo en ese momento. Intentaste darme un último beso de buenas noches, pero aparté la cabeza y fallaste. A la mañana siguiente, me enviaste un mensaje agradeciéndome la velada. Te respondí con sinceridad, diciéndote que lo había disfrutado hasta el momento en que pensaste que estaba bien besarme y tocarme sin permiso. ¿Su excusa? Me dijo que era su cultura, ser tan apasionado. Era de un país sudamericano, dando a entender que yo era culturalmente insensible por no gustarme. Le dije que eso no lo hacía aceptable. Me ahorró la molestia de rechazar una segunda cita al cortarla él mismo. Era la primera cita que tenía desde mi ruptura el pasado agosto, y fue muy decepcionante. Nunca imaginé que una invitación a un brunch se convertiría en una revelación cómica que parecía sacada de un programa de cámara oculta. Era el 12 de mayo, una luminosa mañana de sábado, y estaba navegando por la aplicación de citas mientras tomaba mi avena cuando apareció el perfil de Bella. Ella era, en pocas palabras, intimidante. Parecía salida de una editorial de alta costura. En todas las fotos aparecía con vestidos de diseñadores vanguardistas, un maquillaje impecable y unos pómulos que podrían cortar cristal. En una foto aparecía bebiendo champán en una terraza de mármol en Milán. En otra, apoyada en un coche deportivo de lujo. En una tercera, contemplando dramáticamente una puesta de sol con un vestido de alta costura que probablemente costaba más que mi coche. Deslicé hacia la derecha, sobre todo por la incredulidad de que existiera una persona así en mi radio de acción. Para mi sorpresa, coincidimos. Nuestra charla fue como un sueño febril. Ella habló de lanzamientos exclusivos de la Semana de la Moda, desfiles en París y las complejidades de los tejidos de alta costura. Me envió un video de ella misma entre bastidores en un evento, rodeada de percheros y modelos. «Soy un camaleón del estilo», escribió. «Conocerme es como entrar en una boutique secreta. Nunca sabes lo que vas a encontrar». Me cautivó el glamour. Una semana después, el 19 de mayo, me propuso ir a almorzar a The Velvet Bean, una cafetería de moda conocida por sus tostadas de aguacate y sus extravagantes cafés con leche. «Tienen una sangría increíble en la azotea», me prometió. «Es un escenario sacado de una novela romántica». Me arreglé. Me puse mi mejor camisa, planché mis pantalones chinos e incluso me revisé los dientes 3 veces en el espejo retrovisor. Quería estar listo para la diosa de la alta costura. Llegué a las 11 de la mañana. La cafetería estaba llena de influencers tomando fotos de su comida. Busqué con la mirada el vestido de diseñador. En cambio, mis ojos se posaron en una joven sentada sola en una mesa de la esquina. Llevaba una camiseta gris, 3 tallas más grande, y manchada con lo que parecía mostaza. Tenía el pelo recogido en una coleta desordenada y grasienta. Al acercarme, vi que no llevaba maquillaje, lo que revelaba unas marcadas cicatrices de acné en las mejillas. Estaba comiendo un waffle con las manos, mirando nerviosamente su teléfono. Se me encogió el corazón. Esta no era la Bella de las fotos. Pensé en dar media vuelta, pero ella levantó la vista y me vio. Sus ojos se iluminaron. Se levantó para darme un abrazo, y cuando sonrió, me fijé en un hueco significativo donde debería haber estado un diente delantero. «Hola», dijo con voz alegre y animada. «Sorpresa, esta soy yo de verdad». Me senté,
con la mente a 1000 por hora. ¿Era una broma? Soy Bella, dijo, limpiándose las migas de waffle de la barbilla. Bueno, esta es la cuestión. ¿Las fotos? No soy yo. Bueno, soy yo, pero muy arreglada, retocada con Photoshop y con ropa prestada de mi amiga rica. Me explicó que tenía una página de experimentos sociales. La llamo el desafío de la autenticidad, dijo, dando un mordisco a su waffle. Quería demostrar que cualquiera puede llamar la atención si parece rico y elegante. Pero la sorpresa es que, una vez que aceptas quedar, me presento con mi aspecto más desagradable y menos elegante. Sin filtros, sin maquillaje. Y sí, me quité la dentadura postiza solo para la ocasión. Señaló el hueco en su sonrisa y me guiñó un ojo. Quería ver si el humor y la personalidad importan más que un vestido de Gucci. Parpadeé. Había usado ropa de diseñador falsa para Instagram y ahora estaba sentada allí con una camisa manchada de mostaza. ¿Por qué?, pregunté con voz tensa. Porque la cultura del deslizamiento es tóxica, dijo encogiéndose de hombros. Estaba cansada de que la gente solo se preocupara por la apariencia. Quería descartar a los superficiales. La mayoría de los chicos se van en cuanto ven el acné o los dientes. Pero los que se quedan, esos son los que valen la pena. Me quedé mirando el jarabe que goteaba sobre su plato. Era una locura. Era manipulador. Pero, ¿también era valiente? Estaba mostrando sus imperfecciones de la forma más agresiva posible para poner a prueba mi carácter. Entonces, ¿me estás calificando?, pregunté. Aprobado, suspenso, sonrió. Aún no has huido, así que lo estás haciendo mejor que el chico de la semana pasada, que literalmente fingió tener un ataque al corazón. Me ofreció un sorbo de su bebida. Era de color rosa brillante. Latte de remolacha, explicó. Sabe a tierra y a salud. ¿Quieres un poco? Tomé un sorbo con cautela. Era horrible. Los dos nos reímos. Y ese fue el punto de inflexión. Durante la siguiente hora, la conversación pasó de su experimento a una conexión real. Ella contó chistes sobre su adolescencia. Me habló de la vez que derramó base de maquillaje sobre el sofá antiguo de su abuela y compartió historias ridículas sobre su época en las clases de comedia improvisada. Fracasé estrepitosamente, admitió, riéndose tan fuerte que resoplaba. Pero me encantó cada segundo. Me encontré riéndome con ella. Tenía un ingenio rápido y agudo que me hizo olvidar las fotos de alta costura falsas. No necesitaba una marca de diseñador para ser interesante. Su personalidad llenaba la mesa. Debatimos sobre qué cómicos estaban sobrevalorados y conectamos gracias a nuestro amor compartido por los podcasts oscuros sobre crímenes reales. Cuando terminamos el brunch me di cuenta de que no había mirado la puerta ni una sola vez. Cuando llegó la hora de irnos, recogió su desordenada bolsa. Bueno, dijo mirándome. ¿He pasado tu prueba? Las pruebas son aburridas, respondí. Pero tú definitivamente no lo eres. Ella se rió y metió la mano en su bolsa. Sacó una cámara Polaroid y tomó una foto de nuestra mesa. Manchas de jarabe, un waffle a medio comer y tazas vacías de café con leche y remolacha. Esperó a que se revelara y luego garabateó algo en el reverso. Sin filtros, con todo el corazón. Leyó en voz alta y me la entregó. Guardé la foto en mi bolsillo. Al alejarme de la cafetería, con el letrero de neón zumbando sobre mí, me sentí extrañamente energizado. Bella había convertido el engaño en un desafío y la vulnerabilidad en una rutina cómica. Esa noche, miré la Polaroid. No era una foto de pasarela. Era desordenada y real. Borré las otras parejas de mi aplicación. Recordé el sabor de ese café con leche de betabel y la risa sin filtros y con huecos en los dientes de Bella. Era una tormenta caótica, pero era real. Y sinceramente, era lo más interesante que había encontrado en años.